Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta reflexión en lo secreto a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre tapando la boca a los leones. Nos vamos a basar en el libro de Daniel 3 y vamos a aprender y vamos a levantarnos en fe después de terminar de escuchar esta reflexión. Aquí los dejo con tapándole la boca a los leones. Y bueno, la historia de Daniel, vemos cómo Daniel llega a tener un lugar importante porque llegó en un momento determinado y había un rey que necesitaba una interpretación y nadie tenía la interpretación. Entonces la mamá del rey le dijo, bueno, hay una persona que tiene el espíritu de los dioses santos. Entonces mandaron a traer a Daniel y Daniel le interpretó el sueño a este rey y lo que él interpretó se cumplió. Tiempo después aparece otro rey, cuando este rey ya murió, aparece el rey Darío. A pesar de que también era un dios pagano, era un rey pagano, este rey, Daniel le cayó en gracia y lo puso en un lugar de importancia. Pero habían otra gente alrededor de Daniel que tenían envidia de Daniel, porque este rey Darío lo había puesto en una posición de gracia, él había dado muchos privilegios. Entonces querían buscar la forma de sacar a Daniel del juego. Entonces hicieron que el rey firmara un edicto por 30 días en el que dijera que cualquier persona que adorara a cualquier dios y que no fuera solo a adorar al rey iba a ser lanzado a los leones. Entonces era por 30 días el edicto. Daniel, en lugar de esconderse, porque dice, tengo que aguantarme 30 días aquí para que no me maten, ¿verdad? Porque Daniel tenía el Espíritu de Dios, entonces él oraba todos los días, 3 veces al día, mañana, tarde y noche. En cambio, en lugar de Daniel esconderse por 30 días, que era lo que duraba esta ley, Daniel abría todas las mañanas, tarde y noche, las ventanas de su habitación y oraba hacia el norte, hacia Israel, sin importarle que lo vieran, ¿verdad? O sea, él nunca ocultó su fe, a pesar de que eso lo pudiera llevar a la muerte. O sea, a lo mejor otra persona hubiera dicho, no, mejor aquí me quedo calmado porque si no, me matan. No, Daniel siguió cumpliendo con lo que él hacía a Dios. Entonces llegaron y lo vieron estos amigos, entre comillas, de Daniel, y se fueron a decirle al rey, usted había firmado un edicto, este edicto decía esto, y Daniel está adorando a su Dios. Tiene que cumplir con lo que hizo. Y dice la palabra de Dios que el rey se entristeció porque tenía un gran aprecio por Daniel. Llegó y le tocó tomar la decisión. Vemos cómo en Daniel 6:3 comienza esta parte de la historia. Dice la palabra de Dios en Daniel 6:3 que Daniel tenía destreza, era un buen administrador, hábil, que lo destacaba de todos los demás. Entonces Daniel 6:3 comienza diciendo, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Versículo 4 dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar algunas faltas a la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenarlo. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Eso fue todo lo que yo les conté ahora que se los resumí. Pero continuamos leyendo. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios y asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente y ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea
divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firma esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas, que no pueda ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se habían firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fuera directo al rey y le recordara el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas, que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Vean qué interesante aquí. Vemos cómo este rey encontraba ese aprecio y ese amor por Daniel, ¿verdad? Y buscó alguna forma de salvarlo. Pero cuando lo toman, a pesar de que él no era creyente, a pesar de que él no era del pueblo de Israel, le dice algo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. O sea, había algo en el corazón de Darío que sabía que Daniel podía salir ileso de eso. Versículo 17. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca de la fosa. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Vea, una persona impía, una persona que no conocía a Dios, rechazó sus entretenimientos y estuvo en ayuno. O sea, le entró una preocupación por lo que estaba haciéndole a Daniel. Versículo 19 es muy importante, dice, 19 dice: muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa a la fosa de los leones. Cuando llegó ahí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte los leones? No, qué impactante este versículo, ¿no? O sea, primero le dijo al rey, primero le dijo a Daniel, cuando lo lanzó a los fosos, le dijo: que tu Dios sea el que te salve. Y posteriormente no pudo dormir pensando y pensando. Y una persona sin saber tener esa creencia, esa fe que tenía Daniel, se levantó muy temprano, angustioso, a probar a ver si realmente el Dios de Daniel lo había salvado. Y dicho y hecho, Daniel gritó, dijo: sí, mi Dios me ha rescatado. Y yo quiero decirte en esta hora que Dios te rescatará a los leones que quieren destruirte en la oscuridad, en esa cueva. Yo no sé cuáles son esos leones en los cuales estás a punto, que están ahí para comerte. No sé si son deudas, si son problemas familiares, de salud, personales, cualquier situación. Dios te va a rescatar de los leones y de esa oscuridad. Y cuando hablamos de oscuridad, de esa cueva, es eso cuando nosotros se nos baja el ánimo, no tenemos ganas de luchar, cuando perdemos un poco esa fe y vemos que las cosas que están sucediendo no tienen un fin, que en lugar de que lleguemos pronto a la salida, nos sentimos más oscuros.
Y a veces preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué estoy solo en esta cueva? ¿Por qué estoy aquí? Comenzamos a hacernos preguntas. Comenzamos a pensar más de la cuenta y a imaginarnos lo peor. Pero lo importante es que esto que estás pasando en tu vida es temporal, no es permanente, es temporal. Y cuando nosotros vemos esta palabra en que te dice que Él te va a levantar, que Él te va a edificar, que Él te va a llevar en victoria y que todo va a estar bien. Porque dice el Salmo 91 que Él te pone pies para que no tropieces con piedras. Y aunque a veces nos sintamos solos en nuestra vida espiritual, porque somos humanos y tenemos emociones, sentimientos y a veces conflictos en nuestra propia mente, el Señor nos dice en esta hora, yo no me olvido de ti, yo estoy contigo y resiste. Resiste porque falta poco. Porque como les dije anteriormente, cuando estamos en la prueba, se nos hace tan largo la espera, tan larga la espera. Por eso si estás en esa fosa de los leones, Él te rescatará y en la oscuridad Él te está acompañando. Tu fe y mi fe nunca va a estar en peligro porque sabemos en quién hemos creído. En la soledad, en la tristeza, en la preocupación que podemos tener en cualquier área de nuestra vida, Dios nos sostiene. Y el Señor está guardándote y el Señor está obrando a tu favor en todo, aunque no lo veamos. Y las circunstancias de nuestra vida se están alineando a los pensamientos de Dios. Y algo muy importante que es que por nuestro testimonio, por nuestra oración, por nuestro caminar en el Señor, tu familia va a llegar a ser bendecida también. Muchas personas van a poder llegar a conocerlo a Él por tu testimonio, por tu oración y por tu actitud. ¿Cuáles son esos leones que están pasando por tu vida en este momento? ¿Cuáles son esos gigantes? Solo tú lo sabes. El versículo 21 de Daniel le dijo Daniel, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. En la injusticia y celos de otros, Dios peleará por ti. Dios peleará por ti. Puede ser que gente se levante en contra tuya. Haya gente que esté en este momento hablando contra tuya, esté deseándote el mal, esté pensando mal, a lo mejor te haya calumniado, haya dicho mentiras, te haya metido en conflictos en donde tú no tenés ni parte en eso. Pero Dios pelea por ti, como lo hizo con Daniel. Porque aquí dice que Dios lo declaró inocente y dijo, y yo no he hecho nada en contra de usted, majestad. Vienen tiempos de vacas gordas, vienen tiempos de bendición. Y por causa de tu fe, vamos a ver a las familias creyendo en Dios. Dice el versículo 26, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Eso lo está diciendo no Daniel, eso lo está diciendo Darío. Él rescatará y salvará a su pueblo. O sea, ¿cómo un pagano puede decir esto? ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Daniel impactó la vida de este hombre, de este rey. O sea, le impactó su vida. Porque dice también el versículo 28, así que Daniel prosperó durante el reino de Darío y el reino de Ciro, el persa. O sea, después de eso, y bueno, y no leímos otras partes del capítulo en donde lo que hizo el rey ahí fue mandar a los que mandaron a Daniel al foso, los mandó y los leones apenas los tiraron, los leones se los comieron. O sea, los destruyeron completamente. Dios te rescatará a los leones. Y vean, yo creo que tiene que haber un rompimiento espiritual en nuestras vidas. Un rompimiento espiritual tiene que haber en nuestras vidas. Un rompimiento en el mundo espiritual. Romper, o sea, declarar, decretar. Pero lo importante es que nosotros tenemos que honrar el nombre de Jesucristo. Porque como les dije al principio, Daniel no se avergonzó de sus creencias. Daniel no se negó a sus creencias. A pesar de todo, Daniel honró el nombre de Jesús. En ese momento el nombre de Dios. No permitas que nadie intimide tu fe. No lo permitas.
que nadie hable en contra de tu fe. Que nadie te diga, ese Dios al que usted sirve, ese Dios al que usted le ora, ese Dios al que usted anda, no ve cómo te tiene, abandonada, abandonado, triste. Vea cómo te tiene, pobre, en la miseria. Y no es así. No es así porque Dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Porque Dios, a pesar de las pruebas que podamos estar pasando, las situaciones que podamos tener, Dios está con nosotros. Y Dios no nos ha abandonado y no nos va a abandonar. Por eso nosotros tenemos que honrar. Por eso nosotros no tenemos que avergonzarnos. Y nosotros tenemos que ser esas personas que impactemos la vida de otras personas. Como lo hizo Daniel con Darío. En ningún momento Daniel le habló a Darío, al rey de Dios. Nunca. No le evangelizó, no le dijo que mi Dios es el que sirve. No. Darío tenía algo que él veía en Daniel que le impactó desde un principio, ¿verdad? Le impactó. Y tras que le impactó, cuando vimos esa frase que le dijo que el Dios tuyo te puede rescatar. O sea, había había una convicción en esta persona impía que había impregnado Daniel en él, que había Daniel demostrado que él tenía su seguridad de que iba a salir. Porque ustedes creen que si no hubiera tenido esa seguridad, el rey Darío hubiera bajado a la fosa de los leones a preguntar si Daniel estaba ahí. No. Si no hubiera tenido fe y la seguridad de que el Dios de Daniel lo iba a rescatar, no hubiera bajado. Vean, la peor escena, eran leones. ¿Qué comen los leones? Carne. O sea, lanzaban a Daniel y al momento que lo lanzaban se lo comían y lo destazaban completamente. O sea, no había quite. Y dice que Jehová le tapó la boca a los leones. Y Darío baja confiado de que iba a haber un milagro, que iba a ver a Daniel salir de ahí. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros caminamos en fe, cuando nosotros caminamos en testimonio, cuando nosotros caminamos en esa vida que se refleje algo diferente en nosotros, la gente que no conoce del Señor va a llegar a buscarnos para que nosotros oremos por ellos, para que nosotros demos una palabra. Dicen, esta gente, a pesar de su situación, es bendecida, tiene algo, ¿verdad? A veces no tenemos que usar mucho la Biblia, no tenemos que usar mucho la palabra para hablarle a la gente. No, tenemos que ser testimonio, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, tenemos que reflejar eso diferente, que digan, híjole, a pesar de que está en esa situación, él cree en este Dios viviente. A pesar de que le pasó esto, ahí está él gozoso. A pesar de que está con ese problema, pero ahí él está confiando, creyendo. No estoy diciendo con eso que uno tiene que aparentar. No, somos humanos. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, podemos llorar, podemos sentirnos tristes, podemos preocuparnos, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero sabemos que somos humanos, pero también sabemos que podemos confiar en un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo da, un Dios que todo está a la orden de nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros adoramos, exaltamos, bendecimos y creemos. Caminamos por fe, dice la palabra de Dios, y no por vista. Somos cabeza y no cola. Caminamos hacia adelante y no hacia atrás. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Caerá a nuestro lado 1000 y 1000 a mi diestra, mas a mí no me tocará. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Veo con los ojos de la fe, pienso con la mente de Cristo. Hablo la palabra de bendición y decreto sale de mi boca decretos, palabras decretadas, que todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Y atamos toda enfermedad, toda pobreza, toda miseria, toda circunstancia, la atamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y es atada en el cielo. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que tener, o sea, esa autoridad de atar y desatar. Desatar lo bueno y atar lo malo. Y dice que si nosotros desatamos, será desatado. Y si nosotros atamos, será atado. Así que tenemos que comenzar nosotros a hablar con nuestra propia boca y decir, yo desato la bendición, yo desato la paz, yo desato la sabiduría, yo desato esa bendición para mi vida. Yo ato toda enfermedad, yo ato todo problema, yo ato todo conflicto, yo ato toda situación. Es atada en el cielo, es ordenada.
Ahí comienzan los ángeles a trabajar, a moverse. Eso es lo que tenemos que comenzar nosotros a decretar, a hablar. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra atmósfera, o esa atmósfera espiritual tenemos que comenzar a cambiarla, cambiar esa atmósfera de negatividad, de pesimismo, esa atmósfera de no puedo, de qué pasa. No, tenemos la autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice, para hollar serpientes y escorpiones. Y nada nos va a hacer daño, nada. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a hablar y de creer. Así fue Daniel. Daniel confiaba en el Dios Todopoderoso. Por eso él no se ocultó, por eso él no se intimidó, por eso él fue a la fosa de los leones, porque sabía que Dios no lo iba a abandonar. Y al igual que Dios no te ha abandonado ni a ti ni a mí durante todo este tiempo, no te va a abandonar en este 2023. Más bien, como hemos dicho, va a ensanchar tu territorio. Va a ensanchar tu territorio y te va a cuidar del mal. Eso es lo que tenemos que comenzar a creer, confesar y caminar. Pero como les dije anteriormente, caminamos por fe y no por vista. Vemos las cosas que no son como si fuesen. Esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos. Y saber que Dios tapará la boca de los leones y hará justicia en medio de la injusticia. Porque Dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios que no ha habido justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y dice también la palabra de Dios que veremos la bendición de Dios aquí en la tierra de los vivientes. O sea, aquí en la tierra veremos la bendición de Dios. En el cielo es otra cosa, pero aquí vamos a ver la bendición de Dios. Cambiamos esa atmósfera que podemos estar caminando y caminar en esa atmósfera de fe.